Cordial saludo, mi nombre es Eri Fernando Londoño, estudioso de la maestría en integración de las TIC en las organizaciones, y a continuación expongo los diseños de la investigación cualitativa para el desarrollo de la actividad 2, para la materia Seminario de Investigación 2. Para contextualizar un poco, el diseño en el enfoque cualitativo se refiere a la forma en la cual se aborda el proceso de investigación. Para esta actividad, el reto es hacer la descripción de las características como el origen, las fases, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos para los diseños etnografía, etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de caso y fenomenología. Iniciamos con la etnografía, que es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad. Su origen, de acuerdo con Ambrosino, se da a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los antropólogos se convencieron que solo en el campo podían comprender el modo en que vivían las personas, y desarrollaron una forma de investigación etnográfica. Sus fases, de acuerdo con Martínez, son definir el objeto y el área de estudio. Esto lo hace el investigador antes de empezar el trabajo. Después se realiza la recolección de la información. Continúa con la clasificación del material recogido, ordenando la información recogida en la fase anterior. Viene el análisis de la información. En este momento el investigador se prepara para formular sus teorías y finaliza con la devolución de la información. Las técnicas e instrumentos de recolección utilizadas son la observación participante, las notas de campo, las entrevistas, los documentos de toda clase y otros artefactos. Con respecto al análisis de los datos, la etnografía utiliza la triangulación, haciendo una integración de las evidencias. Continuamos con la etnografía virtual, cuyo origen se da como una nueva disciplina para entender la realidad social que se está produciendo en el ciberespacio. Sus fases, según Washington, son objeto de estudio, definición de parámetros, definición del universo, la determinación del error objeto, el panel de comunidades virtuales y el informe final. Y finalmente viene la iteración, que es la repetición periódica del informe final, actualizando las consultas. Las técnicas e instrumentos de recolección utilizadas tienen que ver con Internet y son básicamente el rastreo de los chats, de los foros, de los grupos de noticias, de las listas de distribución y las diversas situaciones vivenciales en Internet y que tengan alguna relación con el tema de análisis de consumo durante un periodo de tiempo determinado. Con respecto al análisis de datos, se basa en la clasificación e interpretación de estadísticas. El tercer diseño es la teoría fundamentada, que de acuerdo con Bautista tiene sus inicios en 1967 con los trabajos de Glasser y Strauss, quienes aseguran que esta teoría contribuye a cerrar la brecha entre la teoría y la investigación empírica, y se constituye en una alternativa a las teorías funcionalistas y estructuralistas. Con respecto a las fases, tanto Glasser como Strauss tuvieron diferencias conceptuales, lo que originó dos diseños, el sistemático y el emergente. Las fases del diseño sistemático son la recolección de los datos, la codificación abierta, que corresponde al momento de organización inicial de los datos dentro de categorías conceptuales, la codificación axial, donde se busca crear un esquema conceptual, la codificación selectiva, donde se busca establecer los componentes del marco teórico y clarificar la historia que tiene el informante con respecto al fenómeno de estudio, y finalmente la visualización de la teoría. Las técnicas e instrumentos de recolección utilizados para este diseño son las entrevistas, las observaciones, los documentos variados, las grabaciones audiovisuales. Y finalmente, el análisis de los datos se realiza a partir de la codificación abierta, axial y selectiva en primer y segundo planos. El cuarto diseño de investigación-acción, el cuarto diseño es la investigación-acción, ¿sí? Su origen, según Bautista, fue entendida inicialmente alrededor de los años 40 por Kurt Lewin como un proceso continuo en espiral, por el que se analizaban los hechos, se conceptualizaban los problemas, se planificaban las acciones pertinentes, se ejecutaban para pasar luego a un nuevo proceso de conceptualización. Las fases de este diseño son observar, donde se construye un bosquejo del problema y se recolectan los datos; pensar, donde se analiza e interpreta; y actuar, donde se resuelven problemáticas e implementan mejoras. Las técnicas e instrumentos de recolección utilizadas son las entrevistas, las reuniones grupales,
como grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo y los cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. El análisis de los datos se ha involucrando a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo. El quinto diseño a analizar es el estudio de caso. Con respecto a su origen, algunos investigadores lo consideran como una clase de diseño, otros como un asunto de muestreo y otros como un método, o puede ser todo a la vez. De todas formas, ha sido utilizado por Sigmund Freud para generar su teoría psicoanalítica, por Charles Darwin para analizar ciertas especies, y por Frederick Lepley, entre otros, para investigar familias de la clase trabajadora. Las fases descritas por el Harvard Business School son identificar el caso, investigación de antecedentes y su contexto, que corresponde a ubicar, definir y contextualizar el caso, solicitar el permiso de los gatekeepers, como los directivos, los líderes de los trabajadores, los representantes legales, involucrar a la compañía o institución, el análisis de datos y finalmente la elaboración del reporte del caso. Las técnicas e instrumentos de recolección son las observaciones directas, las entrevistas, los registros de archivos, los documentos y artefactos. Y con respecto a el análisis de los datos, se utiliza la triangulación de fuentes de datos como el eje de análisis. El último diseño es la fenomenología, cuyo origen está basado en la filosofía de Edmund Husserl y en el método de comprensión de Max Weber. Este método fue integrado por Alfred Schutz a las ciencias sociales. Las fases descritas por Hernández son determinar y definir el problema o fenómeno a estudiar, recopilar los datos sobre las experiencias de diversos participantes, analizar los comportamientos y narrativas personalizadas para tener un panorama general de las experiencias, identificar las unidades de significado, esto con el fin de generar categorías, temas y patrones, elaborar una descripción genérica de las experiencias y su estructura, y desarrollar una narrativa que combina las descripciones de la estructura para transmitir la esencia de la experiencia en cuanto al fenómeno estudiado. Las técnicas e instrumentos de recolección son la observación, las entrevistas y grupos de enfoque, las historias y relatos de vida. Y finalmente el análisis de los datos se realiza utilizando las unidades de significado, las categorías, las descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Bueno, la bibliografía utilizada para el desarrollo del cuadro comparativo se basó en los libros y textos como Etnografía y Observación Participante en Investigación Cualitativa de Ambrosino, El proceso de la investigación cualitativa, Epistemología, Metodología y Aplicaciones de Bautista, de Etnografía de Fresno, Metodología de la Investigación de Gómez y Rocket, Metodología de la Investigación de Hernández, Collado y Lucio, Métodos de Investigación Cualitativa de Martínez, Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa Guía Docente de Monge, y la etnografía, un método de investigación en Internet, de Washington. Muchas gracias.